Bueno, vamos a empezar con la parte 2.2, que es el primer teorema fundamental del cálculo. Déjenme ver cómo puedo escribir bien aquí. Primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasó con esto? Primer teorema fundamental del cálculo. Bueno, pues vamos a empezar viendo que antes un teorema importante, teorema 2.2.1. Entonces, CAF, una función que va del compacto a B a los reales, una función real, integrable, y vamos a definir una función f mayúscula que va del mismo intervalo a B en los reales, otra función real, definida como f de x igual a la integral de a x de f. Entonces, lo que nos dice este teorema es que esa f es Lipschitz continua. Y bueno, como habíamos visto, este teorema lo van a encontrar como que esa función f, es continua, pero nosotros ya demostramos que si es Lipschitz continua, eso implica automáticamente que es continua. Eso lo vimos en la sección anterior. Entonces vamos a demostrar esto y luego vemos algunos ejemplos. Entonces lo que hay que demostrar es que f es Lipschitz continua, es decir, que si recordamos la definición, nos decía que existe un L mayor que 0, tal que para todo XY en el intervalo AB, el valor absoluto de f de x menos f de y es menor o igual que esa L por el valor absoluto de x menos y. Muy bien, entonces lo que tenemos que f es integrable en AB. Entonces vimos anteriormente que como f es integrable, eso implica automáticamente que f es acotada en AB. Entonces, ¿qué significa que sea acotada? Según la definición, que existe vamos a decir, un m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f, y aquí le voy a cambiar la variable, una variable t, porque la x la usamos para las particiones. Entonces, que esa función está acotada por ese m, es menor o igual que m para todo t en el intervalo AB. Es nuestra definición para que una función sea acotada. Ahora vamos a dar un c que está en el intervalo AB. Entonces, por el teorema de aditividad de la integral, que era el primero de la sección 5, si no mal recuerdo, ese teorema lo que nos decía es que la integral de AB de f es igual a la integral de AC de f más la integral de CAB de f. Entonces, si x pertenece a AB, por el mismo teorema, eso implica que entonces la integral de AB, que eso implica la integral de AB de f, es igual a la integral de AX. Simplemente estamos aplicando el teorema. Más la integral de x a b de la misma f. Entonces, esto lo que significa es que la integral de a x de f va a ser igual a la integral de ab de f menos la integral de x a b de f. Es decir, esta cosa de aquí es justamente la f mayúscula. Entonces, lo que tenemos es que la igualdad anterior lo que nos dice es que f de x es igual a la integral de ab de f menos la integral
de x a b de f. Pero esto, por lo que pusimos anteriormente, es la integral de a c de f más la integral de c a b de f menos la integral de x a b de f. Y esto que está aquí es la función mayúscula f, pero evaluada en c. Es decir, si f de x es esto, eso quiere decir que f de c es la integral de ac de f, minúscula. Entonces, esto es lo mismo que f de c más la integral de c a b de f menos la integral de x a b de f. Entonces, tenemos que f de x menos f de c es la integral de c a b de f menos la integral de x a b de f. O sea, esto es la integral de c a b de f y por las propiedades de la integral, esto es más la integral de b a x de f, es decir, esto es la integral de c a x de f. Pero habíamos visto un teorema de las propiedades de la integral, le voy a poner así. De la integral, habíamos visto que si f, bueno, lo voy a poner aquí en colores, si f es integrable o Riemann integrable en el intervalo AB, eso, bueno, y m está acotada entre f de x, entre m, perdón, que es el ínfimo, y m mayúscula, que es el supremo, para toda x en el intervalo AB, entonces se cumple que m por el intervalo, por la longitud del intervalo, que es b menos a, es menor o igual que la integral de AB de f, y eso es menor o igual que m mayúscula por b menos a. Entonces, como f es integrable en AB y está acotada, como hemos visto, para todo x en AB, entonces, si f es integrable, también habíamos demostrado que, aquí voy a poner una, déjenme ponerlo mejor así. Como f es integrable en AB, habíamos demostrado que el valor absoluto es integrable. Entonces el valor absoluto de f es integrable también en AB. Y además habíamos probado que el valor absoluto de esa integral de AB de f es menor o igual que la integral de AB del valor absoluto de f, cuando vimos las de AB. Disculpen si no se entiende muy bien esto, pero es bastante incómodo escribir aquí, del valor absoluto de f. Entonces, tomando el valor absoluto de esto de aquí, lo que tenemos que el valor absoluto de f de x menos f de c es igual al valor absoluto de esta integral de c a x de f. Y esto por el por el por el teorema este es menor o igual que la integral de a x del valor absoluto de f chiquita, pero el valor absoluto de f chiquita está acotado por la m, entonces esto es menor o igual que la integral de ax de esa m. Y esta m es una constante, entonces nos queda la integral m por la integral de ax, digamos de 1, o de x, si le quieren, de t, si le quieren poner ahí. Y esta integral ya la habíamos calculado, era la longitud del intervalo, en este caso es x menos a. Y todo esto, valor absoluto, sí, perdón. Valor absoluto. Y esto es igual a L por X menos A. Por X menos A, no, a ver, que estoy, es C, perdón. Todo por no escribir bien. No sé por qué le estoy poniendo la...
entonces es de C a X, de C a X, de C a X, y esto es X menos C. Y esto es igual a L por valor absoluto de X menos C, es decir, que el valor absoluto de f de X menos f de C es menor o igual que L por X menos C. Es decir, es Lipschitz continua. Y entonces, digo, eso no lo dice el teorema, pero podemos concluir también que del teorema de la sección pasada, que era creo que el segundo, tenemos que es continua. F es continua. Muy bien. Entonces ya tenemos demostrado este primer teorema importante que tenemos que revisar en esta sección. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que da una función integrable, la f mayúscula, esta, definida de esta manera como la integral de esa f, va a ser siempre continua. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ay, perdón. Esto lo tengo que borrar. Sí. Ok. Entonces, previous, next. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Número 1. Vamos a tener la función f, vamos a definirla de 0 a 2 a los reales. Y vamos a ponerle una discontinuidad. F de x es igual a 0 si x está entre 0 y 1. Y vale 1 si 1 es menor que x menor o igual que 2. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esta función? Si la graficamos. Perdón, x. X y y. Aquí está el 1, aquí está el 2. Entonces vale 0 si x va de 0 a 1. 1 y luego vale 1 con un huequito cuando va de 0 a 2. Entonces es una función que tiene una discontinuidad, pero ya habíamos visto que, entonces vamos a ponerlo aquí, f es discontinua en el punto 1 del dominio y ese conjunto tiene medida 0. Como ya habíamos demostrado que todo conjunto de discontinuidades finito tiene medida 0. Medida 0. Entonces, por el teorema de Lebesgue, f es integrable en 0,2. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular quién es esa f mayúscula. Entonces, f mayúscula de x es la integral de 0 a x de f. Entonces, esto es igual, tenemos que partir la integral de 0 a 1, que sería la integral de 0, que en este caso sería 0. Si x está en el intervalo 0, 1. Y luego en el siguiente es la constante 1, que sabemos que tiene integral, sería la integral desde 1 hasta x. Bueno, desde 0 hasta x, pero en este caso de aquí a acá vale 0 y de aquí a aquí el valor de la integral sería x menos 1. Si x pertenece al intervalo 1,2. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? Pues x y y. Entonces aquí estamos en 0, 1, 2. Entonces lo que nos dice es que la función f mayúscula vale 0 de 0 a 1. Y luego de 1 a 2 vale x menos 1, que es una recta dependiente 1 y ordenada al origen menos 1. Entonces, nuestra función f mayúscula es esta función continua de aquí. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la integral es más fácil teóricamente hablando que la derivada, aunque en fin es cuando uno calcula cosas, la derivada es más fácil de calcular que la integral. Entonces, eso lo vamos a ir entendiendo. Ahora, hay que dar una observación aquí. Hay que notar que esta f no es derivable en 1.
Acuérdense que gráficamente aprendieron en cálculo, bueno, y teóricamente también a calcular eso, pero se podía ver viendo la gráfica que si tiene picos, la función no es derivable ahí. Entonces, esta función no es derivable o no es de clase C1 en el intervalo 0,2. Entonces, esto que sea clase C1 quiere decir que no tiene derivada este, en x igual a 1. Entonces no es continua, pues f' de 1 no existe en ese punto. Obviamente si la vemos por trozos, pues sí es derivable de 0 a 1 y es derivable de 1 a 2, pero no es derivable en el 1. Abiertos. Claro, por eso siempre se ponía la derivada en conjuntos abiertos, si recuerdan bien. Muy bien, entonces un ejemplo. Vamos a ver otro más. Vamos a dar la función f que vaya de menos 1 a 1 a los reales y la vamos a definir como el valor absoluto. Entonces estos ejemplos son a fin de que notemos algunas cosas. Entonces esta f ya demostraron en cálculo 1 que el valor absoluto es continuo. Es continua. Entonces si es continua, automáticamente es integrable. Bueno, y aquí siempre hay que poner en dónde. Menos 1 a 1 es integrable en menos 1, 1. En menos 1, 1. Muy bien, pero no es diferenciable, pero f no es diferenciable en x igual a 0, porque tiene un pico también. Entonces, si vemos la gráfica de la función, bueno, aquí sí necesito, ahí está, perdón, la línea 1, bueno, más o menos ahí que se vea igual. Es la función valor absoluto. De menos 1 a 1 nada más. Entonces, esta función es continua, pero no es diferenciable aquí porque tenemos un pico. Ahora, hay que recordar cómo definimos el valor absoluto de x, pues vale x si x es mayor o igual que 0 y vale menos x si x es menor que 0. Ok, entonces, ¿cuál sería la f mayúscula? Queremos calcular quién es f de x igual a la integral de menos 1 a 1, perdón, de menos 1 a x, la función f de f, es decir, menos 1 a x del valor absoluto de x. Muy bien, entonces hay que calcular dos integrales. La primera sería la integral de menos 1 a x cuando x es menor que 0. Entonces, en ese caso, esto es la integral de menos 1 a x de menos x. Y esto es igual. Acuérdense que en nuestra notación ya ahora no es necesario ponerle de x aquí, pero si lo quieren poner, o sea, realmente más bien aquí tendría que ponerle una t. Espero que no les confunda eso. O sea, cuando ustedes integraban la integral de 1 a x de f, aquí le cambiaban y le ponían de t, entonces hacían la integral t cuadrada sobre 2 evaluada de 1 a x, y esto es x cuadrada sobre 2 menos un medio. Pero estoy usando la notación que hemos utilizado hasta aquí, hasta este punto, ya entendiendo que no es necesario poner el de x y entendiendo qué es lo que significa. Entonces, esto sería igual a menos la integral de menos 1 a x de t, si quieren ponerla aquí. Y esta integral ya la habíamos calculado, era menos x cuadrada sobre 2 evaluada de menos 1 a x, digamos. Así lo estoy poniendo para recordar esto, aunque no hemos visto que lo que estamos aplicando aquí para calcular esto es el teorema fundamental del cálculo que no hemos visto. Pero esta integral ya la habíamos calculado antes, cuando va de A a B. Y esto es igual a menos x cuadrada sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Y esto nos da menos
bueno, menos y menos más nos da un medio menos x cuadrada sobre 2, y esto es igual a 1 menos x cuadrada sobre 2. Si x, aquí le voy a poner si x pertenece al intervalo menos 1,0. Y la otra sería igual la integral de menos 1 a x de valor absoluto de x, pero ahora sí x es mayor que 0. Entonces esto va a ser la integral de menos 1 a 0 de menos x más la integral de 0 a x de x. Esta de aquí es menos x cuadrado sobre 2, pero con este menos se hace más. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado, nos va a quedar un medio. Y este de aquí va a ser más x cuadrada sobre 2, entonces esto es x cuadrada más 1 sobre 2. Si x está en el intervalo 0,1. De hecho aquí lo podemos, como es digamos el positivo, sí, de 0 a 1, y acá según la definición tendremos que ponerle así abierto. Entonces, ¿quién es la f mayúscula? La f mayúscula de x va a ser voy a ponerlo así con la notación que les dije, de menos 1 a x, de f, y lo voy a poner de t, y esto sería la que calculamos primero, 1 menos x cuadrada sobre 2, si x pertenece al intervalo menos 1, 0, y vale 1 más x cuadrada sobre 2, aunque de hecho aquí vale también para el 0, si x pertenece a 0,1. Entonces, esta es una función continua. Evidentemente. No la voy a graficar exactamente, pero cuando vale 0, vale un medio. Un medio. Cuando vale menos 1, vale 0. Y cuando vale menos 1 aquí, valdría 1. Entonces, como algo así, digamos. Algo así. Entonces, una función continua también. Entonces, en este caso vemos que aunque la f chiquita no es diferenciable en 0, la f sí. Entonces, observe que aunque f no es diferenciable en 0, la f mayúscula sí lo es. Entonces, f no es clase C1, digamos, en el intervalo menos 1, 1, pero la f mayúscula sí es. Entonces ya vamos viendo cosas interesantes aquí. Vamos a ver otro ejemplo, uno más. Ejemplo 3, vamos a tomar la f igual de menos 1 a 1 a los reales, la función máximo entero, que sería f de x o mayor entero de x, que esta se define como el mayor, vamos a ponerle así, el mayor n, tal que n es menor o igual que x, si n, si x, perdón, no pertenece a los enteros, y vale x si x es un entero. Entonces, es decir, por ejemplo, si calculamos cuánto vale esa función en 3.5, pues según la definición, como no es entero, tiene que ser un entero que es menor o igual que este 3.5, que sería 3. En este caso, este es la n, y ese es menor que 3.5. Bueno, aquí de hecho, déjenme quitarle, está de más el mayor, el menor igual. Por ejemplo, si fuera menos 2.7, ¿cuál es el más pequeño? Pues sería menos 3. Menos 3 es menor que este. Y por ejemplo, si vale, no sé, 1, pues el valor de la función es 1. Entonces en este intervalo, nuestra función se vería así, como un escalón. No la estamos graficando toda, de menos 1 a 1. Y entonces en menos 1 vale menos 1. Y en todos los valores que están aquí hasta el 0, antes de llegar al 0, vale menos 1. Excepto en el 0. Entonces aquí tenemos un huequito.
Luego cuando vale 0, la función vale 0 y entonces estos valores el máximo entero es el 1. Bien, entonces ahí está nuestra función máximo entero, como un escalón. Esa sería la función f. Ahora, otra forma, esta función es discontinua solamente en el punto 0, entonces por el mismo argumento anterior sería integrable, pero vamos a usar otro teorema que demostramos. Entonces aquí podemos ver que f es monótonamente creciente. Y entonces por un teorema que demostramos, eso quiere decir que f es integrable. Integrable en el intervalo -1, 1. Muy bien, entonces, ¿quién sería la f? Aquí no lo voy a calcular ya con detalle porque creo que ya se entendió cómo hacerlo. Entonces, la f mayúscula sería la integral de -1 a x de f y lo vamos a partir en dos partes. Va a ser la integral de -1 a x del máximo entero de x, que en este caso sería -1. Eso sería igual a -1 menos x. Y la otra integral sería de -1 a x del máximo entero, pero ahora si x es positiva, sería de -1 a x de 1. Y esto es igual a -1 más más la integral de x, perdón, más la integral de 1 que es x de -1 a 1, entonces de 0 a x, perdón. Entonces sería x menos 1. Muy bien, entonces esta, si x está en el intervalo de 0 a 1, y esta, si está en el intervalo de -1 a 0. Entonces, esta función también es continua. Si la graficamos se vería algo así. Entonces, aquí vamos a en chiquito, -1 y 1. Entonces, esta integral sería, es esta parte de aquí que es negativo todo, entonces sería así. En 0 vale -1. Y luego es... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Perdón. Es -1. Entonces aquí nos queda la función constante 1. Así. Una función continua otra vez y tiene un pico aquí. Bueno, entonces 3 ejemplos para ver esas cosas. Ahora, este teorema lo que demuestra es que aunque una función integrable pueda ser discontinua, la función f, que a veces será diferenciable o no, va a ser continua en el intervalo AB. Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo, o en algunos libros van a ver el teorema fundamental del cálculo como ambas partes, el primer teorema o la primera parte del teorema fundamental, vamos a ver que en el caso de que f sea continua en AB, entonces forzosamente la f mayúscula va a ser diferenciable en AB. Eso es lo que nos va a decir el primer teorema fundamental del cálculo, que si f es continua en AB, entonces automáticamente la f mayúscula va a ser diferenciable en AB. Es decir, que si f es continua, que lo representamos así en AB, entonces la f mayúscula va a ser de clase C1 en el intervalo AB. Es lo que nos va a decir el teorema fundamental del cálculo. Entonces, eso quiere decir que no se va del regreso, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Si f es diferenciable en AB, como aquí, eso no necesariamente va a implicar que la f chiquita lo sea. Lo único que es cierto es que si la f chiquita lo es continua, entonces la f va a ser diferenciable.
Bueno, entonces esto va a hacer ver que a diferencia del proceso de diferenciación, en el cual la derivada de una función diferenciable puede no ser diferenciable, o sea, acuérdense que si tengo una función puede tener una primera derivada, o sea, por ejemplo, piensen en esta, por ejemplo, si tenemos f de x igual a x por valor absoluto de x, esta f es diferenciable en todo r, y pueden calcular la derivada de esa cosa sería dos veces el valor absoluto de x, pero esta ya no es diferenciable. Entonces esta ya no es porque el valor absoluto tiene un pico. Entonces, a diferencia de lo que pasa con la derivada, la integración es un proceso de suavización. Entonces vemos que si tenemos una función continua, lo que hace la integral es suavizar esa función. Perdón, si tenemos una función que no es continua, lo que hace, o que tiene picos, lo que hace la integral es suavizar ese proceso. Entonces por eso a nivel teórico la integral se comporta mucho mejor que la derivada. Aunque a nivel práctico es al revés. Entonces vamos a enunciar el primer teorema fundamental del cálculo. Del cálculo. O la primera parte del teorema fundamental del cálculo, como lo quieran ver. Entonces sea f, una función que va de a a b en R, integrable. Y definimos de nueva cuenta la función f mayúscula de a b en R como la integral de ax de f. Entonces, si f es continua en un punto c del intervalo AB, entonces f es diferenciable. Diferenciable en C. Y además, la derivada de esa f mayúscula en C va a ser igual a la f chiquita evaluada en C. Entonces, en general, si es continua en todo el intervalo, lo que tenemos que, si f es continua en todo AB, entonces la f mayúscula va a ser diferenciable o de clase C1. Y además se va a cumplir que f' va a ser igual a la f. Bueno, ese es el primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a demostrar eso. Entonces, supongamos que f es continua. Es continua en AB. Es decir, por definición de continuidad, esto significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo vamos a llamar t en el intervalo AB, tal que el valor absoluto de t menos a es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de f de t menos f de a es menor que epsilon. Esta es la definición de continuidad simplemente. Entonces, ok. Lo que queremos demostrar es que la f es diferenciable y que además se cumple esto de aquí. Ok, del teorema anterior nosotros vimos que en la demostración del teorema anterior demostramos que f de x menos f de c es la integral de c a x de f. Eso ya no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos anteriormente. Y del teorema del valor medio, ¿se acuerdan? El teorema del valor medio que demostramos en las propiedades de la integral nos decía que si f, una función real en un compacto, es continua, entonces existe un c en ese intervalo AB tal que la integral de AB de f es f evaluada en ese c por la longitud del intervalo que estamos tomando. Entonces, aplicando ese teorema a esto de aquí, lo que tenemos que, entonces por el teorema del valor medio de la integral, que tenemos que f de x
menos f de c va a ser igual, bueno, que es igual a la integral de c a x de f, por un lado, y esta integral va a ser entonces igual a f de algún, vamos a llamar xi, por la longitud del intervalo que es x menos c, para algún xi que viene a ser la c que teníamos ahí, que pertenece a cx, o alguna xi que pertenece al otro lado de x a c, dependiendo si es mayor o menor que 0. Ahora, nosotros tenemos que el límite, eso lo sabemos por cálculo 1 de ese xi, o sea, si aquí tenemos x y por acá tenemos c del otro lado, cuando x tiende a c, ese xi que tenemos ahí, entonces la xi tiende a c también, porque esto se va como acortando. Entonces, esto es igual a c. Ok, y como f es continua, realmente, o sea, esto lo puse aquí porque me gustaría que intentaran hacer la demostración como lo hace el Saga, que es utilizando esta definición de continuidad. Nosotros ya vamos a aplicar lo que sabemos, que si f es continua en C, entonces lo que pasa es lo siguiente, que f' en C, entonces la derivada de f por definición va a ser el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de C sobre x menos c. Aquí estoy aplicando la definición de derivada, o sea, voy a ponerla aquí. Si f es una función que va de D en R, donde D es un subconjunto de R y A es un punto de acumulación del dominio, ¿se acuerdan? Del derivado, que es el punto de acumulación. Y si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a existe, entonces f' en a va a ser justamente ese límite. ¿Se acuerdan que vimos eso en cálculo 1? Y bueno, los que no llevaron con nosotros también debieron ver eso ahí. Entonces justamente por eso estoy poniendo la derivada como esto de aquí. Entonces si este límite existe, la derivada justamente va a ser eso de ahí. Entonces vamos a calcular este límite a ver si existe. Ahora, esto de aquí ya vimos que es f de xi por f menos c, entonces esto es el límite cuando x tiende a c. Lo estoy haciendo un poco más sencillo de como lo hace el Saga. Sobre x menos c. Entonces aquí no tengo ningún problema porque estoy tomando el límite cuando x tiende a c, entonces aquí esto se cancela y nos queda el límite cuando x tiende a c de f de xi. Y como f es continua, eso significa que el límite puede entrar al argumento, entonces nos queda f por el límite cuando x tiende a c de xi, y eso es igual a c, entonces esto es igual a f de c para todo c que pertenece al intervalo AB. Entonces si es continua en el punto C y es continua en todo punto C del intervalo AB, pues eso implica que es si es diferenciable en todo punto de AB, entonces es diferenciable en todo el intervalo AB. Entonces por lo tanto la f' es justamente la f, como queríamos demostrar. Muy bien. No sé si hacerlo. Bueno, es corto el tiempo para estas clases. Yo creo que el primer teorema fundamental saldrá. Sí, a ver, vamos a hacerlo. Es la parte simple, ahora vamos a hacerlo usando o sea, ya está demostrado, pero vamos a hacer una segunda demostración. Un poco distinta para que les abra el panorama también. Entonces lo que hacemos aquí es definir la siguiente función en base a lo anterior que ya vimos, que una f1 vamos a llamarle, que sea por un lado f de x menos f de c entre x menos c si x es distinto de c, y que valga c justamente, perdón, f de c si x es igual a c. Entonces, para x que pertenece al intervalo AB con x distinto de c, que es lo que tenemos, que f1 de x
menos f1 de c va a ser igual a f de x menos f de c entre x menos c menos la función evaluada en c, que es f de c, chiquita. Entonces esto es igual a 1 entre x menos c, y esto de aquí ya teníamos que era la integral de c a x de f, menos, bueno, aquí lo voy a poner así, f de t menos la f evaluada en c. Ahora, esto es igual a 1 entre x menos c por la integral de c a x de f de t dt, y esto de aquí lo podemos reescribir como 1 entre x menos c por la integral de c a x de f de c dt. Entonces, ¿esto por qué? Porque nosotros ya sabemos que la integral de c a x, esta cosa es una constante. Entonces, esa constante sale, nos queda la integral de c a x dt, integral, perdón, aquí. Integral de c a x de dt, y esto pues es x menos c. Entonces, por eso le ponemos este x menos c aquí. Y estamos tomando x distinto de c en este caso. Ok. Entonces, esto es lo que usamos aquí para escribir este f de c de esta manera. O sea, de aquí podemos ver que f de c es igual a 1 entre x menos c por la integral de c a x de f de c, de f de t dt, perdón. Muy bien. Entonces, ahora qué queremos hacer. Ya, vamos a decir, como f es continua, sea epsilon, bueno, no, mejor vamos a poner así, sea epsilon mayor que 0. Y como f es continua, en C existe un delta mayor que 0, aplicamos la definición tal que para t que pertenece a B, valor absoluto de t menos c es menor que delta, y eso implica que el valor absoluto de f de t menos f de c es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, si x pertenece al intervalo AB con 0 menor que valor absoluto de t menos c menor que delta, entonces el valor absoluto de f1 de x menos f1 de c va a ser igual, escribiendo lo que calculamos aquí, al valor absoluto, o sea, aquí me faltó escribir esto como 1 entre x menos c por la integral de c a x de f de t menos f de c dt. Entonces esto lo ponemos aquí. Esto va a ser valor absoluto de 1 entre x menos c por la integral de c a x de f, perdón, ahí le estoy poniendo, de f de t menos f de c diferencial de t. Y esto, valor absoluto. Entonces esto es igual a 1 entre el valor absoluto de x menos c por las propiedades de valor absoluto de la integral de c a x de f de t menos f de c dt. Y esto por las propiedades del valor absoluto para la integral es menor o igual que 1 entre el valor absoluto de x menos c por la integral de c a x del valor absoluto de f de t menos f de c diferencial de t. Pero esto de aquí, por hipótesis, es menor que epsilon. Entonces, esto es menor que 1 entre valor absoluto de x menos c por la integral de c a x del valor absoluto de epsilon de t. Pero esta es una constante, es un número real. Entonces nos queda valor absoluto de epsilon entre valor absoluto de x menos c por la integral de c a x de dt. Pero eso es x menos c. Justamente, y esto es igual a epsilon, que es como es positivo, le quito el valor absoluto. Y esto lo que nos dice es que la f1 de x es continua. Es continua. Ahora, hay un lema
que debieron ver en cálculo uno, que es el lema de Kara-Theodori. Quizás no con ese nombre, creo que yo tampoco se los mencioné en su momento, pero eh, lo que nos dice es que si tenemos una función que es diferenciable en un punto C, o sea, una función f es diferenciable en un punto C, sí, solo sí. A ver, déjenme ponerlo aquí. El lema de Kara-Theodori. No mencionamos el nombre, pero lo debieron haber visto. Dice que si D es un subconjunto de R y C es un punto interior de D, que estamos hablando de derivada, entonces si F se define de D en R es diferenciable en C, entonces, bueno, es un sí, solo si realmente existe una función F1 que va de D en R, tal que f de x menos f de c es igual a x menos c por f1 de x para toda x en D. Y f1 es continua en C. Y además f' de c es igual a f1 de c. Entonces por este lema, por ese lema, uno concluye que f es diferenciable entonces en C. Y además lo que ya hicimos. Y f' de c entonces es el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c. Digamos, esta es una manera un poco más formal de demostrar esto. Es el límite cuando x tiende a c de f de xi por x menos c entre x menos c, como habíamos visto, y esto es f del límite cuando x tiende a c de xi, y eso es igual a f de c. Para toda C que pertenece a B. Entonces son dos formas de demostrarlo. Una es más formal, un poco más formal, y aparte usa este lema. Que si no lo vieron, no se preocupen, olvídense de esta segunda forma de demostrarlo. Y con esta, a este nivel de cálculo 1 es suficiente. Entonces con eso hemos probado el teorema fundamental del cálculo. Que vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo más bien. ¿Qué es lo que les quería hacer notar aquí? Ah, sí, por ejemplo, si f no es continua, como dice el teorema, f' puede existir. Existir para toda x que pertenece a B, todavía. Pero entonces, es lo que quiero que vean. Pero el teorema fundamental del cálculo, el primero, no necesariamente es cierto. Cierto, entonces esto es para mostrar que forzosamente necesitamos que la f sea continua para poder aplicarlo, porque no es un sí solo sí, como les decía. Entonces el teorema no es un sí solo sí. No es un sí solo sí. Entonces lo que quiero decir es que si f es diferenciable, eso no implica, o no necesariamente implica, que f sea continua. Y bueno, ya con los ejemplos que vimos al principio se ve, pero vamos a ver otro aquí. Entonces, por ejemplo, f, igual que tengo una discontinuidad, que es un ejemplo que ya habíamos visto antes, de definida de 0 a 1 a los reales tal que f de x valga 0 si x es igual a, si es distinto a un medio, y que valga 1 si x es igual a un medio. Entonces, lo que tenemos es que aquí está el un medio, y aquí nuestra función va así, y luego aquí hace algo como esto. Discontinua, la f. Ahora, pero este ejemplo lo estoy poniendo porque ya habíamos calculado cuál era la integral de esto en unos ejemplos anteriores. Entonces, la f de x en este caso va a ser la integral de 0 a x de f, y eso vale 0. Ya habíamos calculado el valor de... Ah, perdón. Aquí me equivoqué.
sí, perdón. Vale cero si x. Ah, sí, sí, sí. Estoy graficando mal. Con razón aquí dije, no es lo que quería, pero sí. Entonces vale cero aquí, vale cero aquí, vale uno aquí. Es la que ya habíamos visto. Una función discontinua es. Entonces la integral de eso la habíamos calculado y es igual a cero. Es igual a cero. Y la derivada de esto, f' de x, de este cero, pues es cero también. Para toda x en el intervalo 0, 1. Pero en este caso f no puede ser. No puede ser la derivada de cualquier función. Y eso es porque no tiene la propiedad del valor intermedio de la derivada. Que de hecho si leen un poco el Spivak, por ahí explica, o sea, da un ejemplo así de esto cuando no se cumple el teorema fundamental y dice, no puede ser la derivada de cualquier función y dice, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Bueno, la razón es que no tiene la propiedad del valor intermedio. Es decir, que no existe una función g, a ver, voy a anotarlo. Eso lo que quiere decir es que no existe una función g que vaya de 0 a 1 a r, de la cual f sea la derivada. Pues g no tiene esa propiedad. La propiedad del valor intermedio. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Que la integral f, esta integral puede existir y esa f puede ser diferenciable, pero aún así no es cierto. O sea, vamos a poner aquí, es decir, la integral f de una función f puede existir, que es lo que nos muestra este ejemplo, puede existir, y f ser diferenciable, perdón. Pero aún así, pero no es cierto que f' de x sea igual a f de x para todo x que pertenece a B. Entonces, en algún examen de esos, ¿qué caso no es cierto para el teorema fundamental del cálculo? ¿Siempre es cierto el teorema fundamental del cálculo o no? O sea, sí es cierto, pero el regreso no. Entonces, puede existir esa función, puede ser diferenciable, pero eso no necesariamente implica que sea la derivada de otra función. Muy bien. ¿Qué más? Ah, bueno, y ese teorema se puede aplicar cuando se tiene límite inferior. O sea, si g de x, y va a ser exactamente lo mismo, si g de x se define como la integral de x a b, donde el límite inferior ahora es x y no el que teníamos acá, por las propiedades de la integral, esto es igual a haciendo lo mismo que hicimos con la f, o sea, haciendo lo mismo que hicimos acá donde está. ¿Dónde vimos eso para que? Ah, haciendo todo esto igual, todo eso igual. Entonces llegamos a que esta cosa la puedo escribir como la integral de AB de f menos la integral de ax de f. Entonces, si f es continua en C, entonces se va a cumplir que g' de C es igual a menos f de C, porque va a haber un signo menos ahí. Pero sí, está bien. Ahora, pero, bueno, no es un pero, más bien es como otra observación. Ah,
¿Qué pasa si, qué pasa si definimos F mayúscula para el caso en que X sea menor que A? ¿Seguirá siendo el teorema? Sí, sigue siendo cierto. O sea, en este caso la F de X sería igual a la integral de AX de F, y esto sería igual a menos la integral de X a A de F. Entonces, de la observación que vimos aquí, eso va a implicar que si C es menor que A, entonces F' de X va a ser igual a menos, pero con este menos de aquí, menos F evaluado en C, y eso nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces no importa si X es menor que A, el teorema va a seguir siendo cierto. Eh, ok, esa otra observación, ya casi se acaba la primera hora de esto. Mm, y bueno, sí, como un comentario, la diferenciabilidad de esa f en C está asegurada por la continuidad de f, en resumen, en C. Pero si f es continuo en todo punto de AB, como mencioné antes, entonces f va a ser diferenciable en todos los puntos de AB, y entonces f' mayúscula va a ser igual a la f. Nada más. Entonces voy a cortar aquí y empezamos el siguiente video.